a estar hablando en esta primera edición de Noticias Televisión Pública Argentina de salud mental en el país. Hay una ley, se está instrumentando y obviamente la pregunta directa para Luciano Castro, director de Salud Mental. Gracias por venir, Luciano. A partir de esta ley, ¿qué cambia en la Argentina? Bueno, en principio, buenos días y Bienvenido. gracias por la invitación. Por favor. La Ley de Salud Mental, en principio, es una norma que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental y, a su vez, cambia el modelo de abordaje de la salud mental. ¿Qué significa esto? Que históricamente salud mental ha estado relacionada con la locura, básicamente, Claro. ¿no? Y la locura con lo peligroso, con lo desconocido. Y por ende el aislamiento de estas personas que lo padecían. Exactamente. Y esto tiene que ver con una historia de prejuicios, claro. de discriminación, de imaginarios sociales. Esto claramente ha tenido consecuencias para el sistema sanitario, porque en principio las personas que tienen trastornos mentales severos, que es lo que más se asemeja al concepto de locura, no han tenido históricamente y hoy en muchos casos siguen sin tener un tratamiento que sea respetuoso de sus derechos, justamente por este encierro. Y la otra consecuencia importante para el sistema de salud es que la mayoría de los problemas de salud mental, que no son los trastornos mentales severos, muchas veces tienen dificultades para acceder al sistema de salud, justamente por esta mirada quizá sesgada y reduccionista de la salud mental. Entonces, lo que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, que es en realidad es lo que significa la salud mental, es decir, lo que nos pasa a nosotros en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestros proyectos, nuestras frustraciones, eso en definitiva es salud mental, queda como naturalizado que no tiene que ver con algo que pueda o necesite ser tratado por el sistema de salud. Luciano, ¿qué ha cambiado en los hospitales públicos a partir de esta ley? Bueno, la ley plantea, en lo que tiene que ver con las internaciones, que aquí también es importante aclarar, un problema de salud mental no necesariamente requiere una internación, sino justamente son muy pocos los casos que requieren una internación y solamente en los momentos en donde hay una crisis o una situación de urgencia y por lo tanto la internación, primero, tiene que evitarse, pero si es necesaria tiene que ser por poco tiempo. Y esa internación debe ser en un hospital general, plantea la ley. Y esto requiere una serie de cambios para justamente transformar los hospitales de manera tal de que las internaciones, como cualquier otro problema de salud, alguien tiene una neumonía, se interna por un determinado tiempo y luego la continuidad del tratamiento continúa en el ámbito de la comunidad. Bueno, en el caso de un problema de salud mental es lo mismo y para eso, bueno, se necesita una serie de cambios que es lo que procesualmente se está haciendo desde la sanción de la ley y que, bueno, por supuesto cuesta, pero estamos en ese camino. Luciano, cuando se nombra la palabra o estas dos palabras, salud mental, se la relaciona directa con dos hospitales. El Borda por un lado, el Moyano por el otro. ¿Qué va a pasar con estos dos nosocomios? Sí, bueno, esos nosocomios se denominan hospitales monovalentes. Hay en el país muchos más, por ahí estos son los más emblemáticos. La ley plantea la transformación progresiva hasta su sustitución. Es decir, en los hospitales monovalentes hay personas que están internadas de hace años y en muchos casos décadas. Bueno, fueron internadas porque en algún momento tuvieron una situación aguda de salud mental y hoy la mayoría de ellos están internados más por cuestiones sociales, por no tener una vivienda, no tener vínculos familiares. No tener un familiar, claro, lógico. Exacto. Bueno, hay que ir trabajando el caso a caso porque también ha habido desinformación en términos de la ley y se plantea que el cierre del manicomio de alguna manera implica dejar personas en la calle. Bueno, esto no es así. Se trata de encontrar y generar y crear los dispositivos alternativos para que se continúe ese tratamiento con alguien que ya no viva en un hospital, porque me parece que esto tenemos que tomar conciencia a toda la sociedad. Nadie debería vivir en un hospital. ¿Cuáles son esos dispositivos? Bueno, casas de medio camino, emprendimientos de inclusión laboral y que la sociedad también acompañe ese cambio porque hay que incluir y ser tolerante y entender que la patología mental crónica, como cualquier otra patología crónica, puede vivir en sociedad. Pensemos en un ejemplo, alguien que tiene una diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, por nombrar algunos ejemplos de enfermedades crónicas. Cualquiera de nosotros conoce a alguien que tiene, y a nadie se le ocurre que esa persona, por esa patología crónica, tiene que vivir en un hospital, o internada, ¿no? Claro, tiene que tener una continuidad de cuidados garantizados y también cuando uno de esos cuidados se corta, puede tener una crisis y puede requerir una internación breve y después volver a la comunidad. En el caso de los trastornos mentales severos es lo mismo. Por último, cuando hablamos de salud mental, hay que relacionarlos directamente, por ejemplo, drogas,
violencia de género, alcoholismo, también esto forma parte de la salud mental de un ser humano. Absolutamente, y son los problemas prevalentes que nos encontramos. Claro. Los trastornos mentales severos son, en términos proporcionales, una pequeña proporción. Los problemas prevalentes son estos que se dan en la vida cotidiana y en relación a los vínculos y a lo que nos pasa a diario, los consumos problemáticos, las violencias, los trastornos de ansiedad, y ahí es donde es necesario, y estamos trabajando en esa línea, en capacitar a todos los profesionales de la salud, no solamente los llamados especialistas en salud mental, que es el psiquiatra y el psicólogo, porque las personas somos unos seres integrales y frente a un problema de salud podemos pensar que la intervención tiene que ser de todos los profesionales. Luciano Grasso, gracias por haber venido. Gracias. Un gusto.